Muy bien, vamos a tratar este tema de ovejas y cabritos. Y para tratar este tema tan interesante, vamos a partir de Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es bien interesante este tema porque hay muchas ideas y algunos textos que refieren algo que solamente se plantea para imaginar lo que podría ser, pero no se lleva a la realidad. Por ejemplo, aquí estamos viendo a un ganado que está transitando por unas calles. Aquí vemos efectivamente un pastor que está separando las ovejas de los cabritos, ¿correcto? Y es como el que plantea el texto. Pero vamos a asomarnos al texto, y a este texto en particular de Apocalipsis 20:12, y dice así: y vi los muertos grandes y pequeños. Aquí es importante porque dice grandes y pequeños. ¿A qué se refiere, no? Que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Pero a qué se refiere grandes y pequeños? Y que fueron juzgados por las cosas que están escritas en los libros, ¿sí? Entonces dice aquí en la Easy English, en su respectiva traducción, hablando de esos grandes y pequeños: todas las personas poderosas e importantes estaban allí, y todas esas personas que no eran poderosas también estaban allí. Es parejo el juicio. BLPH: los muertos fueron juzgados conforme a las acciones que tenían consignadas en los libros. Y en el lenguaje actualizado dice: y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. ¿De qué trono? Vamos a mirarle. Y nos imaginamos también este texto de Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Entonces, solamente imagínate estos dos escenarios. Todos están delante de algo, en un espacio que se está mencionando en el texto de Revelación o Apocalipsis, y aquí nos está mencionando acerca de un anciano de grande edad, donde algunos suponen que es la representación del Eterno, ¿no? Entonces, nada más imagínate esto. Por eso ponemos en esta otra lámina esto. En tan solo pensar en el juicio final, pasamos saliva, apretando el cuello con dificultad, y pensar en qué. Que qué complicado, ¿no crees? Nada más que te lo plantean y te lo imaginas, dices: ay, ¿qué he hecho, no? Ahí va la conciencia. Y ya te imaginas que efectivamente va a haber alguien con una autoridad moral, por supuesto, y que va a iniciar un juicio, o sea, exactamente. Entonces, imagínate todo ese escenario. Y dice así: y los libros fueron abiertos, que es Revelación 20:12, que ya vimos. Y están los libros, un lugar donde de pronto están todos de pie, los millones de personas que están ahí, y están esperando que se lea tu nombre, ¿no? En una situación tan comprometedora, lo mejor es que quedarse callado, sumiso, y ¿qué más? Y no moverse, porque es algo muy serio. Por eso que se trata de algo de vida a muerte, ¿no? Entonces dice Mateo 22:12: y le dijo: amigo,
¿Cómo entraste aquí no teniendo vestido de bodas? Se está hablando aquí de una parábola exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué pasa? Y dice, mas él cerró la boca en la parábola de las bodas. Ven a alguien que no tiene vestido de bodas y lo cuestionan y él no tiene más que decir. Por eso decimos, quedarse calladito se ve uno mejor. Entonces, dice primera carta a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Entonces, aquí es muy, muy importante mirar cómo esta parte que estamos remarcando, dice, cada uno de Dios tendrá la alabanza. Entonces, pensaría cualquiera que entonces, ante esta situación de juicio, como que todos van a tener su premio, ¿no? Vamos a ver otro comparativo con otras versiones, como la Biblia para los hispanos, pueblos hispanos, y dice aquí, al final, entonces cada uno recibirá de Dios su merecido. Entonces ya aquí ya cambia respecto a la anterior, que es la Reina Valera, porque en la anterior dice, todos van a tener su alabanza, pero aquí dice, cada quien tendrá su merecido. En la BPD, esa parte final dice de esta forma, entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde, como que se parece a la anterior. Y aquí la Easy English, con su respectiva traducción, entonces Dios dirá cosas buenas sobre cada persona que haya hecho un buen trabajo. Es decir, como que aquellos que no hicieron bien las cosas simplemente ni se les tomará en cuenta. Aquí otra en inglés, la NET, ya traducida. Entonces cada uno recibirá reconocimiento de Dios. Y terminamos con esta traducción actualizada. Entonces Dios nos dará el premio que merecemos. Significaría entonces que de acuerdo con lo que hayas hecho, de acuerdo con tus virtudes, de acuerdo con tus logros, pues así se te va a juzgar, ¿no? Entonces, vamos a mirar esta otra parte. Y es que vamos a empezar con este número Strong, que se refiere a esta palabra Teila. Es una palabra hebrea que empieza con una tap, con una ji, con una lamet, con una ji, y dice aquí que es un tetragramatón porque tiene cuatro consonantes. Eso sí nos queda bastante claro. Y significa Teila, significa un elogio, significa un reconocimiento, una alabanza, alegría, canto, así como loor. Y lo encontramos, uno de estos pasajes es referente a Deuteronomio 10:21. Él es tu alabanza y Él es tu Dios. Entonces aquí en alabanza está la palabra Teila. Ahora, ¿por qué viene lo del nombre de Teila? Porque resulta que lo vamos a ver aplicado en varios textos como este del Génesis 12:15, cuando se refieren a Sara, ¿te acuerdas? A Saraí. Viéronla también los príncipes de Faraón y se la alabaron. ¿Qué significa? Que Sara, esposa de Abraham, pues a pesar de la edad que ella tenía, pues era una mujer muy guapa, ¿no? Entonces se la alabaron exactamente. Entonces aquí se está aplicando otra palabra que es el H1984 y es esta palabra que empieza con una ji y luego tiene una lamet, de hecho una doble lamet, aquí lo vemos, y esta palabra se lee como halal, que es un trigramatón exactamente. Significa alabar, loar, gloriar. Donde vemos también este texto es en este otro
este número halal, este número strong que es halal, en el Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en el Salmo 44:8, en Dios nos gloriaremos todo tiempo y para siempre lo haremos tu nombre. ¿Dónde lo hemos aplicado? Aquí en alabaré y en gloriaremos. Es efectivamente halal, ese que estamos viendo aquí arribita, que lo localizamos con el número Strong H1984. Y dice así el Salmo 102:8 en la versión Septuaginta ya traducido: todo el día mis enemigos me han reprochado y los que me alababan han jurado contra mí. Entonces nos llamó la atención este texto, porque fíjate lo que dice aquí. En esta versión dice: los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado. Al final es lo que nos está mencionando. Entonces, aquí cuando dice me alababan, es el H1984, que es halal exactamente, y se está refiriendo a esto, que los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado. Entonces, se tradujo erróneamente, porque cómo es que dice aquí, hablando de esos que se están enojando, enfureciéndose, pero no es realmente eso, sino los que alaban, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver otra cuestión aquí, que con número Strong H7623 vemos una Shin, una Bet, una Chet y una Yot. Es un tetragramatón exactamente, y se lee como Shabak en voz baja. Así se traduce. Es alabar en voz baja exactamente, celebrar en voz baja, ¿sí? Gloriarse, también esto, pero en voz baja, y también dice sosegar, pero en voz baja. Es lo que significa esta palabra que estamos mencionando, que es Shabbat, como de sábado también, ¿no? En la versión del oso dice el Salmo 147:12: alaba al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión. Muy bien. Vamos a considerar este otro pasaje, y dice la traducción actualizada: por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que se enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. ¿A qué viene este texto? Porque resulta que en este texto, que muchos malinterpretan, y malinterpretan porque el texto así lo dice, y piensan que todos en el juicio ante el Eterno, pues aunque no cumplas con los mandamientos, de todos modos te vas a llevar tu premio, ¿no? Por el texto, como referencia también al texto que vimos de Corintios, que todos recibirán alabanza. Y fíjate lo que dice Mateo 5:19, que es el mismo texto de la derecha de la traducción actualizada, y dice aquí: de manera que cualquiera infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñara a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. De aquí que muchos dicen, pues con que me la den de barrendero, ya con eso quedo bien en el reino, ¿no? Y dice: mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero vamos a ver este texto, porque de alguna manera vas a decir, pues de igual manera se entiende en la traducción actualizada, ¿no? Entonces por eso nos dimos a la tarea de buscar y rebuscar versiones, y pensamos que era más importante pues mirar el texto griego. Y este texto griego que lo vemos aquí, fíjate, es bien interesante, porque
De este griego partieron muchas versiones y muchas traducen más o menos igual. Pero nos encontramos con esta versión que es el del oro. Mateo 5:19 dice, todo el que infrinja, bien importante, todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, es decir, ¿a qué? A infringirlo. Fíjate, dice aquí, será considerado nulo en el reino de los cielos. Como que ya me queda más claro, ¿no? Aquel que hace las cosas de mala gana, o que no enseña, o que no hace para nada lo que es las cosas de Dios, pues por supuesto que no va a ser considerado en el reino. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Este texto, fíjate que me costó trabajo encontrarlo y me lo proporcionó una persona muy singular que está en la iglesia, se llama Mauricio, y él se puso también a buscar, se puso a investigar y me dijo, mire, este texto está pero formidable. Efectivamente. Entonces todo el que infrinja uno de estos mandamientos muy pequeños, muy pequeño que sea, y enseña a otros a infringirlo, será considerado nulo. Es decir, no estará en lo que será el reino de Dios. Exactamente, por eso hicimos en remarcar, será considerado nulo. O sea, no tendrá parte en el reino. ¿Sí? Entonces aquí, vamos a ver, ¿hay promociones en el reino de Dios? ¿Qué se refiere esto de promociones? Romanos 14:10 nos menciona, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿A qué se refiere? Dice, porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Y citamos este otro texto de de 2 Corintios 5:10, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno, o sea malo. ¿Habrá departamento de quejas? Es decir, ¿habrá promociones? Pues la promoción es en este tiempo, ¿no? Que hay que escuchar, hay que practicar lo que es justicia, lo que es el amor a Dios, lo que es el amor al prójimo, guardar de sus mandamientos, hacer una vida que tu conciencia no te reproche, ¿no? Entonces dice aquí, ¿habrá departamento de quejas? ¿Por qué esto? Porque resulta que Mateo 7:22 también, entonces dice aquí Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Por qué mencionamos este texto? Porque acuérdate que dice, fueron todos reunidos. Entonces, ¿en qué momento sería esto? Muchos me dirán, Señor, Señor, espérate tantito, ¿qué no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, hicimos muchas cosas buenas, y muchos milagros y demás? Entonces, ¿por qué lo menciona aquí el maestro? Sí, vamos a referirnos ahora entonces a esta palabra en griego, que es en el diccionario G968, y que es precisamente esta que vemos con una beta, una eta, letras griegas, una mi, una alfa, y es bema. ¿Y bema qué significa? Tribuna. Entonces dice aquí, para sentar un pie es lo que significa tribuna. También significa lugar para los pies. Se emplea para denotar un lugar elevado también, una tarima o plataforma a la que se ascendía por unos peldaños. Originalmente la que se encontraba en la colina Paint, donde estaba un lugar de asamblea desde la que la plataforma se pronunciaba
donde desde la plataforma se pronunciaba un discurso, ¿sí? Entonces, este lugar de esta colina que estamos viendo aquí servía de tribuna. Entonces dice Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces aquí está hablando efectivamente de un juicio, y vamos a ubicarnos cómo sería ese momento tan espectacular. Primera de Pedro 4:5 dice, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y como que ya nos va llevando a ese momento tan particular, ¿no? Pues bien, entonces dice aquí que hay un juicio y que hay un momento donde se va a juzgar a las personas. Y dice el apóstol Pablo en la segunda de los Corintios 4:1, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Entonces sigue hablando de que el Señor va a juzgar, ¿sí? ¿Cómo y en qué momento se va a dar esa situación? Entonces, ¿todo tiene consecuencias? Claro que sí. Y primeramente dice el Salmo 62:12, y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a uno conforme a su obra. Y esto encaja bien porque dice que lo que está escrito en los libros, ¿no? Jeremías 17:10 dice, lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Perfecto. Y vamos a tener otros textos más aquí, solamente te los mencionamos, y que nos están haciendo mención de un momento de juicio por las obras, exactamente. Entonces son todos estos, anótalos, búscalos con detenimiento, porque queremos llegar a importantes conclusiones. Dice, ¿es posible llegar a pensar incluso en una falla en los filtros? ¿Por qué? Porque dice aquí otro texto que igual es importante aclararlo. Dice Malaquías 3:15. Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, y aún que los que hacen impiedad son prosperados. Los que tentaron a Dios escaparon. Entonces aquí nos hace pensar de alguien que no hace bien las cosas, lo hacen con toda la mala intención de desobedecer, y dice, y estos escaparon. ¿Será así? ¿Sí? Estos, los que tentaron a Dios, escaparon. Pues es que ahí lo dice así el texto. ¿Qué hay de eso de escaparon? Vamos a ver. ¿Cuándo es el juicio? Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Esto es a posteriori. ¿Qué es a posteriori? Dice, es el conocimiento a posteriori, es aquel que en algún sentido importante depende de la experiencia. Entonces, de acuerdo con esto y relacionándolo con la lámina anterior, de aquellos que escaparon, pues están haciendo obra mala, ¿no? Pero será en todo caso, como estamos mencionando, fallan los filtros. Si habrá alguien que se escape, entonces no hay eficiencia en ese sistema que está planteando el Eterno, porque dice aquí, el juicio es antes o después de la resurrección. ¿Cuántas resurrecciones masivas hay? En todo caso, también hablar de esto. Entonces, aquí alguien dice dos resurrecciones. No que 3, 4, por fin, ¿quién da más, no? Primera resurrección, vamos a hablar de ella, ¿sí? Revelación 24 nos menciona, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la señal en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y dice aquí muy claramente, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mas los otros muertos, continuó el texto, no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección. Entonces, mucho ojo con esto, que dice que primera resurrección, que se refiere a esta, ¿sí? Es decir, esa primera resurrección es en ese momento cuando llega el Maestro, exactamente. Y dice el 6, bienaventurado y santo son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante mil años. ¿Sí? Entonces, esa es la primera resurrección. Y lo quisimos hacer así porque luego se confunde. Por fin es que cuando dice que la primera resurrección es en el momento que llega y empieza el reinado de mil años. Por consiguiente, vamos a ver aquí una especie de línea de tiempo, y en ella vamos a marcar estos datos importantes para ubicarnos. Viene la segunda venida del Mesías, ¿estás de acuerdo? Que es ahí, en un momento determinado que tú ni yo no lo sabemos, porque el texto así lo dice, que le preguntaban al maestro, ¿y cuándo será tu venida? Y les dice, pues de esto, de la venida, cuando venga el Hijo del Hombre, ni yo ni los ángeles saben, sino solo mi Padre solo, dijo el Maestro, ¿te acuerdas? Entonces dice, segunda venida del Mesías. Aquí vamos a ver que es la primera resurrección. Ahí en ese momento se da la primera resurrección. Y empieza el reinado del Maestro, que es durante 1000 años exactamente. Hasta aquí lo podremos marcar. Y ahí en ese momento, ¿qué ocurre? Entrega el Mesías el reino al Padre, de acuerdo con lo que dice 1 Corintios 15, 28. Y aquí, ¿qué es lo que viene? Se suscita lo que llamaríamos segunda resurrección. Sí, hay una que es al final de los 1000 años. Y dice, se perciben solo 2 resurrecciones, de acuerdo con lo que dice el texto. Y dice Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios alto? ¿Vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Y vamos a mencionar solo 3 cosas. Dice ahí, extrayendo lo importante de Miqueas 6:6, de manera sintética, es hacer misericordia con agrado. Eso es muy importante, debe ser con agrado, porque el apóstol Pablo, acuérdate que él dice, si diere toda mi hacienda y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces dice otro, es uso correcto del juicio. ¿Sí? Cuando es uso correcto del juicio, es pues efectivamente no hacer cosas a capricho, porque Miqueas 6:6 al 8 es lo que estamos haciendo una síntesis aquí. Entonces debemos de hacer un uso correcto del juicio y sobre todo ser humildes. Es lo que se está pidiendo en Miqueas 6 del 6 al 8. Entonces vamos a ver algo a destacar esto. El argumento del apóstol Pablo en la primera los Corintios 15, 50 al 55 nos deja algo muy muy claro y nos hace como que todos los argumentos que hemos de alguna manera mencionado, algunos como que los hace a un lado con esto. ¿Por qué? Porque dice aquí, plantea que no habrá posibilidad de error. ¿Por qué? Ya que dice que la transformación es automática. ¿Sí lo ves? Automática. ¿Qué significa esto? Sí, es automática. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuánto le estás invirtiendo a tu transformación? Es decir, si ves 1 Corintios 15, 50 al 55, nos está poniendo un escenario en el cual, pues dice que en un abrir de ojo a la final trompeta,
Dice aquí que los que viven serán transformados y los muertos serán resucitados con transformación. Entonces ya el planteamiento de que va a haber toda una congregación y que te van a pasar lista y todo eso, con esto prácticamente se está derrumbando todo ese argumento. Y que no puede haber incluso ese departamento de quejas. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro. No existe. Todo eso es ficticio. ¿Por qué lo decimos eso? Porque primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué significa esto? Dice, y si el justo, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel, el pecador? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que sí, efectivamente hay un juicio, ya empezó de hecho, ya empezó, cuando ni cuenta te diste, ¿sí? Pero es que todo lo que hacemos se está registrando, se está anotando, ahí está, ahí va y se va a ver en qué momento reaccionas para tomar en cuenta todo esto. Entonces decimos, si en todo caso entonces si el juicio es en vida, por lo tanto es ficticio el tribunal. Entonces dice 1 Corintios 15:51, vamos a remarcar las palabras del apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. ¿Sí? ¿Qué nos da a entender esto? Que entonces cuando habla de ovejas y cabritos que los apartará y dirá benditos de mi Padre en Mateo 25, también todo eso es ficticio. Por lo tanto, si el abrir tus ojos, fíjate, ahí están abiertos tus ojos, de pronto en un momento de tu vida algo te despierta, algo hace que abras los ojos y de pronto están así como dilatados, ¿no? Al despertar post-morti y miras fuegos pirotécnicos, así como estos y así como estos, claro, peores, ¿no? ¿Sí? Lamentamos decirte que estás en la segunda resurrección, porque entonces dice Malaquías 4:1, ya en su respectiva traducción, este día futuro es un hecho, arderá como un gran fuego, será como un fuego que un hombre usa para quemar rastrojo. Cuando esto sucede, ya no habrá ninguna rama ni ninguna parte de la planta allí. Las personas que han hecho cosas muy malas son así como el rastrojo. Ninguna mala persona estará allí más tiempo. Y entonces remarcamos aquí, algunas personas piensan que son mejores que otras personas. Todas las personas que son así se quemarán en el calor. Eso es lo que dice el Señor Todopoderoso. Y en otras versiones menciona que los arrogantes y los presumidos, los creídos, son estos que menciona aquí al final de este texto. Entonces dice la Septuaginta en su respectiva traducción, porque aquí viene un día ardiente como un horno y los consumirá, y todos los extranjeros y los que hacen maldad serán rastrojo, y el día que viene les prenderá fuego, dice el Señor Todopoderoso, y no quedará en ellos raíz ni rama. Entonces aquí dice, y todos los extranjeros, ¿sí? ¿Por qué dice aquí? Y todos los extranjeros y todos los que hacen maldad. ¿Por qué? Porque si te sientes ajeno a las cosas del Eterno, pues por supuesto que serás como un extranjero. Te tienes que sentir como un natural, como alguien que sí siente que los mandamientos son de uno mismo. Si te sientes ajeno a las cosas de Dios, por supuesto que eres un extranjero. Entonces aquí dice, son aquellos
que mantuvieron una actitud apática al Eterno. Y dice Sofonías 1:6 en esta versión: destruiré también a los que antes rendían homenaje al Señor, pero ya no lo hacen, y a los que nunca lo han amado ni han querido saber de él. Entonces aquí es interesante esto, porque si te das cuenta, entonces el juicio yace en vida, y de ti depende si cuando llegue el Señor estás en vida, te transformas, o si ya moriste, te resucites transformado. Ponte abusado. Vamos a poner mucho énfasis en que no queremos sentirnos extranjeros, y que tampoco tanto el Maestro, el Hijo de Dios, ni el Eterno nos vean como extranjeros, sino nos vean como hijos de Dios. Te compartimos nuestros logos de la lechucita intelectual para que te comuniques a Videoteca IDI.